Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, buen provecho. ¿Ya terminaron de comer? Si ya terminó y le está dando la espalda, dele vuelta a su silla sin ningún problema hoy. No creo que el de atrás se vaya a enojar. O de perdida que le hagan su masajito, pues, aunque sea. El tema que han propuesto para el día de hoy, ya saben cuál es el nombre. Despierta, despierta. Y quisiera empezar esta reflexión yendo a la palabra de Dios, a la epístola a los Efesios, en el capítulo 5 y versículos del 14 en adelante. Dice la palabra: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Y esta es palabra de Dios. ¿Puso atención al texto? Sí. ¿Qué dice el texto? Despiértate. Empieza diciendo el texto, dice pues: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Ahora la pregunta es, mire, hay dos opciones: o usted está despierto, o usted está dormido. Esas son las dos opciones que hay. Ahora bien, vamos a reflexionar en esto para que usted determine hoy si está despierto o está dormido. Y si está dormido, que usted se pueda despertar. Yo no sé, evidentemente no estamos hablando del sueño físico, ¿verdad? Ustedes, y espero que no esté dormido dentro de un ratito tampoco, ¿verdad? Que no lo vaya a arrullar. Pero si es como yo, que Dios santo, ustedes, miren, yo puedo tener 1000 problemas, pero el sueño si no se me quita, ustedes. O sea, yo duermo con penas, pero duermo, fíjense. Así que si ustedes como yo dormido, hoy el Señor no está hablando de ese dormir físico, sino de uno espiritual. Y es que fíjense, mis amados hermanos, que creo que vale la pena reflexionar en lo siguiente. Es importante que uno comprenda que cuando uno le dice sí a algo, automáticamente le está diciendo no a algo más. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? No. Cuando usted le dice sí a algo, automáticamente le está diciendo no a algo más. Es decir, por ejemplo, cuando usted le está diciendo sí a la bendición, usted le está diciendo no a la maldición. Cuando usted, por ejemplo, le dijo sí a su cónyuge, automáticamente le dijo no a los demás pretendientes, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, cuando yo le digo sí a algo, automáticamente le estoy diciendo no a algo más. Y resulta que, fíjense ustedes que dice la palabra en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 6 y versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí?
Eso no significa que usted pega y cae una vez, ¿verdad? Ustedes, o sea, si así fuera, nos hubieran tenido que ir a poner flores a todos ahorita el primero. Pero no es así como esto funciona. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Voy a otro texto bíblico, perdón que lo esté inundando de textos, pero creo que vale la pena y es importante. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Y ya vimos que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesús es vida, y ya sabemos que lo opuesto a la vida es la muerte, esto quiere decir que cuando yo estoy en pecado, el pecado lo que hace es que me aleja de la vida. ¿Y la vida es Jesucristo? ¿Qué hace el pecado? El pecado me aleja de Jesucristo. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque si usted puso atención al texto con el que empecé, el de la epístola a los Efesios, cuando San Pablo hace referencia a estar despierto o a estar dormido, básicamente lo que San Pablo dice es que lo que permite que usted y yo espiritualmente estemos dormidos es el pecado. Un pecado que nos aleja de Jesús. Yo no sé si hoy usted esté dormido por culpa del pecado, pero fíjense que a mí estas últimas, ¿qué podrá ser? Últimas semanas, voy a decir, el Señor me estuvo hablando con mucho sobre este tema. Y estuve predicando, o he estado predicando sobre la fe, ¿sí? Y el Señor puso algo importante en mi corazón. Fíjense pues, la fe. Primero es importante que comprendamos que la fe es inherente al ser humano, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Usted y yo nacemos con fe, partiendo de la premisa que dice Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Eso ya nos dice que somos personas de fe, pero a eso súmele que basta con ver a los seres humanos y la necesidad que tenemos en creer en algo. Claro, hay personas que desvirtúan esa fe y entonces creen en Mahoma, o en Buda, o en el universo, o no sé qué unas cosas. ¿Qué es eso? Eso es una fe desvirtuada, sí, pero es una fe. ¿Por qué? Porque la fe es inherente al ser humano. Ahora bien, a pesar de que ahí nosotros ya tenemos ventaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nacemos con fe. Tenemos que entender dos cosas. Primero, yo no sé cuántos de ustedes han estado pasando por un momento complejo y en su oración o en su plática con el Señor, decía mi hermano, le han pedido al Señor fe. ¿Cuántos han hecho eso? Levanta la mano. Yo creo que todos, ¿verdad? Ustedes. Yo creo que todos hemos hecho eso. Eso no está del todo bien. Fíjense que no le estoy diciendo que esté mal, le estoy diciendo no está del todo bien. ¿Por qué? Porque es que uno no puede pedir algo que ya tiene. Aprovechando que el hermano hablaba de los benditos PMT, esto es como que el PMT hubiera agarrado al hermano y le hubiera dicho, antes de ponerle la infracción o la multa, le hubiera dicho: mire, denme un segundito, voy a llamar al director de tránsito para ver si me autoriza a multarlo. El fulano no llamó a nadie, él lo multó. ¿Por qué? Porque es que él ya recibió la autoridad para multar. No necesita volverla a pedir, porque ya la recibió con anterioridad. Igual en la fe, usted no necesita pedir algo que usted ya tiene, porque usted y yo ya nacemos con fe. Por eso le decía que la fe es inherente al ser humano. Ahora bien, lo que sí puede variar, y por eso le decía, no le dije que estaba mal, le dije que no estaba del todo bien. ¿Y por qué no está del todo bien? Porque si bien es cierto
puede variar es el nivel de fe. Eso sí puede variar. Y entonces aquí nace una pregunta: ¿el nivel de fe importa, sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más, si usted se va a la palabra de Dios, fíjense ustedes que narra un momento en el que un papá va con su hijo. El hijo tenía unos espíritus y él va buscando a Jesús para que le ayude. Dice la palabra que encuentra a los discípulos, mas no encuentra a Jesús. Seguramente el texto no habla de muchos detalles, pero seguramente le dijo: miren, vengo con este problema, ¿será que me ayudan? Los discípulos, vuelvo y repito, como el texto no habla de detalles, solo dice que los discípulos no pudieron ayudar. Yo me imagino que oraron por el patojo, le impusieron manos, yo no sé qué mal hicieron, pero adivine qué, no lo lograron. De pronto aparece Jesús, ve el alboroto y pregunta: ¿y aquí qué está pasando? Ese papá va con Jesús y tienen un diálogo. Dice la palabra que este papá le dice: Señor, vine porque mi hijo tiene tal problema, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Si en algo puedes, ayúdanos. Jesús le dice: ¿cómo es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Aquel papá entonces dice esa famosa frase: Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Ya solo con esa frase yo ya argumenté lo que le estoy diciendo. Ya solo con esa frase podemos ver que el nivel de fe importa, ¿verdad? Pero cabe decir, no es ahí donde me quiero quedar. Quiero traer a colación lo que sucede después, porque dice la palabra que después, cuando ya las personas no están, solo está Jesús con los discípulos, ya en la intimidad están conversando, y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿y por qué nosotros no pudimos hacer nada? Es entonces cuando Jesús responde, y cabe la aclaración, voy a utilizar la narración del evangelista Mateo, porque el evangelista Marcos difiere un poco con la respuesta. El evangelista Marcos dice que la respuesta de Jesús es que esta clase con nada puede ser expulsada, sino con ayuno y oración. Hay unas versiones que dicen con oración, pero yo quiero usar la versión de Mateo. Mateo difiere un poquito con la respuesta, bastante. Y dice la palabra en Mateo 17:20: díceles, por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate aquí y allá, y se desplazará, y nada os será imposible. ¿Por qué no pudieron? Dice Jesús: por su poca, porque el nivel de fe sí importa. Y solo para recordar, se lo iba a hacer aclarar, pero se lo voy a recordar porque usted ya lo sabe. La respuesta de Jesús parece antagónica. Y parece antagónica porque fíjense que le dicen: no pudieron por su poca fe, pero si su fe fuera como un granito de mostaza, dice. Y entonces dice uno: no, ¿cómo así? O sea, está diciendo que no pudieron por su poca fe, y ahora dice que si su fe fuera como un granito de mostaza, esto pareciera no tener sentido, pero tiene todo el sentido del mundo. Con Jesús todo tiene sentido. ¿Y qué es lo que está queriendo decir Jesús? Seguramente usted ya ha escuchado esta explicación, solo se la recuerdo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: si bien es cierto, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña, también cumple con otra característica. Y la otra característica es que produce el arbusto más grande. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús entonces? Si su fe pequeña se convirtiera en una fe grande, porque el nivel de fe sí importa. Ahora bien, usted se estará preguntando qué tiene que ver de lo que venía hablando con la fe, y lo tiene que ver todo. Porque yo le decía que en las últimas semanas el Señor me había estado hablando sobre esto y lo he predicado mucho. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes
que pues yo pertenezco a un grupo que se llama Matrimonios en Victoria y sirvo activamente en Hombres en Victoria. Y me empecé a cuestionar algo. Y cabe decir, voy a aclarar, no por nadie que fuera a mi desayuno, ni por ningún hermano, no, por mí. Y me empecé a preguntar, ¿por qué si estamos yendo todos los viernes, que es el día que nos reunimos, por qué si estamos yendo todos los viernes a alabar al Señor, estamos yendo todos los viernes a orar, estamos yendo todos los viernes a escuchar un testimonio de conversión y estamos yendo todos los viernes a escuchar palabra de Dios? Porque entonces seguimos siendo los mismos sinvergüenzas de siempre. Y eso me empezó a hacer bulla. Yo decía, ¿por qué entonces si estamos siendo tan perseverantes? Porque no estoy diciendo de gente que llega eventualmente, y tampoco estoy diciendo ni hablando de errorcitos, porque miren pues, nadie es perfecto, vamos a cometer errores, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de meter la pata hasta adentro. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces entendí algo. Mis amados hermanos, la fe va relacionada directamente con la integridad. ¿Me escuchó? La fe va relacionada directamente con la integridad. Un ejemplo muy claro de esto es Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Job lo perdió todo el mismo día. Dice la palabra que el Señor tiene una conversación con el enemigo. El Señor, como buen papá que es, empieza a chilerear a su hijo Job, porque así es uno de papá. Ustedes no chilerean a los hijos o a los nietos, ¿verdad? Y entonces resulta que Dios, como buen papá, estaba chilereando a Job y el enemigo le dice que es astuto, le dice, ay Dios, como para que no, si lo tiene todo, tiene buenos hijos, tiene bienes, tiene siervos, tiene todo, pero déjamelo un hombre y vas a ver. El Señor se lo autoriza, se lo aprueba y dice, vaya, es solo una cosa, que no te metas con él, con su vida. Y entonces resulta que el mismo día lo perdió todo, el mismo día se le murieron los hijos, el mismo día perdió propiedades, perdió animales, perdió la salud porque le da lepra, el mismo día perdió a la tóxica, a la fulana. Es que esa sí era tóxica, ustedes. Esta sí se ganó el título. Yo creo que en ella nació el término. Sí, hombre, o sea, viéndolo como estaba, y encima llega ella y le dice, mira cómo estás, maldecía tu Dios y morite, le dice. O sea, esa sí se lo merecía, ¿verdad? Ustedes, el mismo día lo perdió absolutamente todo, y este hombre que dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé cómo uno logra una fe de ese tamaño. ¿Por qué Job era un hombre con una fe tan grande? Y entonces, aquí es donde todo va a ir cobrando sentido. Entonces resulta que el Señor, sin duda alguna, inspirado por el Espíritu Santo, me manda a Job 1:1, porque ahí está la clave. ¿Qué dice Job 1:1? Básicamente el currículum de Job. ¿Y qué dice el currículum de Job? Dice, eras una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto. Y con esta revelación del Espíritu Santo comprendí que esto es simple y lo sabemos. La fe va relacionada directamente con la integridad. Es decir, usted no me puede venir a decir a mí, vieras que yo soy un hombre de fe, soy un gran sinvergüenza, pero soy un hombre de fe. Eso no se puede.
Eso no tiene sentido, no puede ser, no va. ¿Sí? Usted no puede decir, yo sigo de adúltero, pero soy un hombre de fe. No se puede. Porque la fe está relacionada directamente con la integridad. Y entonces cuando usted y yo vivimos una vida de pecado, eso significa, según el texto que le leí al principio, según Pablo, cuando yo vivo una vida de pecado, yo estoy dormido. La epístola de Santiago respalda lo que le estoy diciendo, porque fíjense ustedes que dice en la epístola de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 2 y siguientes, dice: considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. Y otra vez vuelve a aparecer la palabra integridad. Cuando usted es una persona que no tiene integridad, una persona que es inmoral, usted está dormido, o como dice el texto de Romanos, muerto. Y hoy entonces el tema que nos invita: si usted ha estado muerto, llegó el momento de revivir, llegó el momento de despertar. Si usted es de los que ha estado dormidos. Y esto es como, miren, voy a hacer la analogía del sueño biológico. ¿Cuántos de ustedes ponen despertador para poderse despertar en las mañanas? Levante la mano. Casi todos, ¿no? Ustedes son muy pocos los que de verdad tienen el despertador. ¿Verdad? Dichosos. Y de los que levantaron la mano con honestidad, ¿cuántos ponen el despertador más de una vez? Porque ahí está, lo pone a las 5, a las 5 y 5, a las 5 y 10 y a las 5 y cuarto. Porque hermano, me levanto a las 5 y media. O sea, eso es como un masoquismo también, ¿verdad? Ustedes. ¿Por qué? Porque es que ya no solo ya como cuesta. Y encima le está dando una vez y otra vez y otra. Y encima, ahora que todavía está lloviendo, amanece lloviendo. Y las sábanas porque no ayudan a ustedes. Lo abrazan a uno tan sabroso a esa hora para ustedes. Y más si usted tiene su colchón de huesos a la par. Y lo tiene bien apechugado, no se quiere levantar a ustedes. Ahí está el despertador para posponer y posponer. Porque es que a veces se nos están poniendo alarmas y alarmas y alarmas, pero seguimos durmiendo. Esta es una alarma. El problema es que usted no sabe si va a ser la única alarma. Puede que siga sonando más alarmas más adelante en su vida y pueda que usted la siga ignorando, pero eso no lo sabemos. Esta puede ser su última alarma. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, pues vuelvo a retomar el texto de Santiago. Dice, primero que dice: considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas. ¿Cuántos dijeron que estaban pasando por pruebas aquí? Levanten la mano. Hoy Santiago, ¿sabe qué le dice? Dichoso ustedes. Ese Santiago que ondaba. Dichoso ustedes. Porque resulta, mis amados hermanos, que en el itinerario de la santidad las pruebas son necesarias. Porque miren, pues, las pruebas producen lo siguiente, y voy a tratar de explicárselo de la forma más clara posible.
En el itinerario de la santidad, nosotros necesitamos del dolor. Nos guste o no nos guste, es parte de este paquete. Nosotros los seres humanos necesitamos modificar un chip que tenemos en nuestra cabeza. Bueno, de hecho tenemos muchos chips chuecos que tenemos que cambiar, ¿sí? Y es porque así lo hemos aprendido, porque así nos lo han enseñado, por lo que sea. Pero hay chips que tenemos que cambiar, porque creemos que estamos haciendo las cosas bien o porque creemos que están correctas y realmente no. Vean, por ejemplo, ahorita que terminó o está terminando el ciclo escolar, cuando uno tiene hijos en el colegio y usted tiene un hijo que saca 100 en literatura, pero saca 60 en matemáticas, usted lo mete a clases de refuerzo ¿de qué? De mate. ¿Ve cómo tenemos el chip fregado? No, hombre, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué lo mete a clases de mate? Métale a clases de literatura, en lo que es bueno o buena. Sáquenle el jugo. Ya vimos que para las mates, o sea, ni le invierta eso, porque no va a ser matemático ni matemática. Ahí pídale a Dios que gane, pues, aunque sea retrancas. Pero ahí no le va a funcionar. ¿En qué es bueno? ¿En qué es buena? En literatura. Usted no sabe si va a ser el próximo o la próxima premio Nobel de literatura y usted gastando en profe de mate. Ay, Dios. Pero es que eso es lo que nos han dicho. Y por eso es que así lo hemos hecho. Hay chips que hay que cambiar. Este solo era un ejemplo. ¿A qué chip me refiero? Nosotros tenemos un chip que nos dice que el dolor es malo y por eso le huimos al dolor. Pero usted sabe algo, según el principio de Santiago, el dolor puede ser su mejor aliado. Porque fíjense cómo funciona esto. Resulta que en este itinerario de camino a la santidad nosotros necesitamos sacrificios. Estamos sacrificados. ¿Por qué? Porque los sacrificios producen dolor. El dolor produce un fruto. Y cuando el fruto llega, el dolor se olvida. Este itinerario está nice, aunque no nos guste. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de los sacrificios. Solo aquí sí voy a aclarar algo. Tienen que ser sacrificios en el momento correcto. Porque es que hay personas que creen que mientras más sufren, más alcanzan. Y no. O sea, no es un sufrir de toda la vida, pues. Hay personas, yo creo que hay personas que si tienen que llenar algún formulario y le preguntan, hobby, sufrir. Es que como que les gusta. Uno les pregunta siento mal, enfermo estoy, y no tiene nada. Y uno les pregunta, ¿qué querés saber? Nada me encuentran, pero yo estoy mal, no le van a encontrar nada porque no tiene nada. Y vos como que crees que tenés, cáncer, digo yo. Y el doctor me dice, nada tiene, voy a pedir otra opinión. O sea, quiere a puro bigote tener algo. ¿Por qué cree que sufriendo más alcanza más? No, tiene que ser un sacrificio temporal que, claro está, tiene que producir un dolor. Porque vean, esto es así. Alguien de los que está acá es o ha sido de gimnasio, de ir al gimnasio. Alguien, ahí hay un par de manos que, ay, y los demás que, de ahí pidiéndole a Dios, ay, ayúdame a adelgazar. Así como, cambiemos de, y aquí hay un par de manos levantadas. Quienes levantaron la mano
saben que en los gimnasios hay frases, hay palabras que se usan muy frecuentemente. Y resulta que los instructores de los gimnasios frecuentemente dicen: si no duele, no sirve. Y en esto que les estoy explicando, adivine qué: si el sacrificio no duele, no sirve. Tiene que ser un sacrificio que produzca un dolor, porque si no, no va a dar frutos. Tiene que doler. Yo escuchaba el testimonio de mis hermanos y mi hermano decía, pues entre líneas fue lo que entendí, que la dejada del alcohol fue duro. Y tuvo que haber sido un sacrificio. Bueno, y me imagino que hasta el sol de hoy, porque el principio de los alcohólicos anónimos es solo por hoy, así llevan 30 años de sobriedad. Es un sacrificio. Pero es un sacrificio que tiene que producir un dolor. Fíjense ustedes que como yo tengo 44 años, entonces resulta que un poco tardía me entró la crisis de los 40. Y entonces mi hijo, el pequeño, que se es de gimnasio, me dice: papá, métete al gimnasio. Y yo con la crisis dije: vaya, yo me voy a meter. Un mes me duró la crisis. Pagué como 6 meses de gimnasio. Uno fui ustedes. Porque dije: ay, mamá, sí estoy bien. Dije: rápido se me pasó la crisis. Pero en ese mes que fui, sí aprendí algunas cosas. Como mi hijo sí es de gimnasio, entonces él era el instructor, digamos, ¿verdad? Y entonces había ejercicios que yo le decía: mira, ¿cuántas repeticiones? Y él me decía: papá, hasta el fallo. ¿Usted sabe qué es hasta el fallo? Hasta el fallo es cuando sus músculos adquieren vida propia. Porque su cerebro le dice: levanta la pesa, y ellos dicen: no. O sea, es cuando usted quiere levantar la pesa, pero ya no, sus músculos no le responden. Ese es el fallo. Porque ¿qué pasa en el fallo? Las fibras musculares se rasgan. Por eso duele. Por eso los que van al gimnasio, evidentemente yo no soy de esos, pero los que van al gimnasio toman proteína. Porque la proteína, ¿qué hace? Se mete donde el músculo se rasgó. Y por eso crece. Pero adentro hay algo que se está rasgando y duele. Porque miren, pues, ya ir al gimnasio es un sacrificio. Ya hacer el ejercicio es un sacrificio. Y qué pereza que si no duela no funcione. Pero así funciona esto. Y mis amados hermanos, qué triste que usted se esté sacrificando, pero que si no hay algo que se está rasgando adentro que le duele, no vea frutos. Pero es que así es como funciona. Por eso en Santiago que dice: usted siéntase dichoso si está atravesando por tribulación, porque eso significa que hay un dolor que va a producir un fruto. Y vuelvo y repito, la parte más bonita de esto que es cuando el fruto llega, el dolor se olvida. Esos que ya están bien guapos, esos fulanos yo veía que pasaban en el espejo. ¿Por qué? Estaban viendo los frutos. ¿Usted cree que cuando se ven en el espejo se acuerdan del fallo? Hasta el fallo se les olvidó, porque ya están viendo frutos. Y cuando los frutos llegan, el dolor se olvida. Bueno, como ya vi que no hay muchos de gimnasio, voy a cambiar el ejemplo. Pero hay un ejemplo que he venido usando que sí me lo va a entender a la perfección. El ejemplo perfecto son las mujeres que han decidido ser mamás. Ese es el ejemplo perfecto. Cuando una mujer decide ser mamá, decide voluntariamente sacrificarse. Un sacrificio que produce un dolor que
podemos ni entender siquiera. Pero es un dolor que produce un fruto. Cuando le ponen ese fruto aquí en el cachete y le llora por primera vez, mire, se le olvidó todo el dolor que acaba de pasar. Se derrite de amor con ese fruto. Es más, vuelve a ver al esposo y le dice: ¿para cuándo el otro mismo? ¿Por qué? Porque cuando el fruto llega, el dolor se olvida. Por eso en este itinerario de santidad necesitamos atravesar por eso. Ahora bien, ¿a dónde nos lleva eso? Sigamos o volvamos con Santiago. Dice entonces: considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas. Dice: sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia. La paciencia no es el destino final. La paciencia es un escalón nada más. ¿Cuál es el destino final? Sigamos leyendo. Dice: pero la paciencia ha de culminar, este sí es el destino final, ha de culminar en una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros. Este itinerario nos ayuda a alcanzar la fe, una fe que nos hace vivir de una manera íntegra, o sea, vivos, o sea, despiertos. Ahora bien, hay que reconocer una realidad: nadie dijo que esto iba a ser fácil. Es difícil, hombre. Pero si mire, si para San Pablo es difícil o era difícil, porque San Pablo en su carta a los Romanos dice la palabra en el capítulo 7, versículo 15 y siguientes, dice: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y si para usted esto sonó como un chirmol, lo que San Pablo está diciendo es fácil. ¿Qué está diciendo San Pablo? Sé lo que es bueno y sé lo que es malo. Sé que lo que tengo que hacer es el bien, pero termino haciendo el mal. ¿No le suena familiar el asunto? ¿A que sí? Sabemos que está bien y sabemos que está mal. Sabemos que lo que debemos de hacer es el bien, pero terminamos obrando lo que está mal, dice San Pablo. Es más, en este texto hay una frase muy similar a otra que San Pablo usa. Y es que si usted puso atención, dice en el versículo 17, en realidad dice: ya no soy yo quien obra. Aquí dice, sino el pecado que habita en mí, dice. Pero le sonó familiar la frase. Como dice San Pablo en otra de sus cartas. ¿A qué texto se le hizo familiar? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Cuál es la diferencia
diferencia entre uno y otro. Aquí dice, ya no soy yo quien obra, es el pecado que habita en mí. En el otro dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ahora la pregunta es, ¿quién está viviendo en usted? Esa sería la respuesta perfecta que todos debiésemos dar. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces, como en este texto que leí, lo que está habitando en nosotros es el pecado. Y resulta que este es un gran camote. Y es un gran camote, ¿por qué? ¿Hasta qué hora tengo? Yo ya me emocioné. Sí. Todavía tengo tiempo, ¿ah? Va a ser bien rápido esto. Fíjense ustedes que resulta que hace un tiempo estaba predicando sobre el pecado, y espero encontrar esto por aquí, y me encontré con el texto que me encontré. Decía los 10 mandamientos del pecado. Y fíjense ustedes que se los quiero compartir así rapidito en el tiempo que me queda. Dice, primera ley del pecado: el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. La primera ley del pecado, ¿cuál es? El pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. La primera característica del pecado es esta: ay, no, hombre, si solo es un like. Ay, no, hombre, si solo es un trago. No, hombre, si solo es un piropo a la secre. Pero si solo es un café lo que nos vamos a tomar. El pecado siempre te va a llevar más allá de donde pensabas. En otras palabras, te va a mantener dormido más tiempo de lo que creías. Primera ley. Segunda ley: el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Primero, te va a llevar más allá de donde creías, y segundo, te va a mantener por más tiempo alejado de la gracia de Dios. Pues si usted va a los que digan, no, hombre, si solo va a ser una vez. No. Yo, perdón que sea tan insistente en el testimonio, pero mi hermano decía, era un juego de niños ahí tomándonos un trago, cualquier tontería. ¿Cuántos años fue, hermano? 35. 35 años. Y creían que era un juego que involucraba el pecado. ¿Qué dice la segunda ley? Que se convirtieron en 35 años. Porque el pecado te alejará mucho más tiempo de lo que habías pensado. Tercero, el pecado te costará más de lo que querías pagar. Si usted dijo, ay, no, eso no es una tonterita, y ya vimos que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. El costo siempre va a ser mucho mayor. Siempre va a ser mucho mayor. Siguiente. 4. Pegas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Usted decide el pecado y la forma,
pero el regreso ese lo hace el Señor, y la manera esa la hace Él. Siguiente, quinto, el pecado engendra más pecado. De ahí usted quiere tapar con una mentira lo que hizo, y cuando ya le van a cachar esta, entonces otra, y resulta que una cosita se convirtió. Porque el pecado engendra más pecado. 6. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho. En otras palabras, el pecado te hace justificar lo injustificable. Porque así es, cuando uno está en pecado trata de justificar y no tiene justificación. Es que caí en el adulterio porque mi esposa no me atendía. No sea para eso. Debe justificar lo que no tiene una justificación. Esto es simple. El pecado te engaña, te hace creer que no está tan mal lo que estás haciendo, pero simple, está mal. Nada justifica el pecado. No hay justificación. Estoy viendo una serie ahora en Netflix que habla de la vida de los Meléndez, un par de hermanos que mataron o asesinaron a los papás. Eso es un caso de la vida real, ¿sí? Y me llama la atención cómo el argumento del abogado o de la abogada al momento de defenderlos, ella lo que está tratando es de justificar, porque también los papás eran... No le voy a contar para no arruinarle la serie, pero los papás eran terribles, y entonces la abogada trata de justificar el asesinato por lo que los papás les habían hecho. Y un día platicando con alguien de la serie, no, es que yo estoy viendo, yo también, pues, y casi quiso entrar en discusión la justificación. Porque me decía otra, es que tú, chicas, que los papás también, vamos, y los ataques. Nada justifica que los hayan asesinado, nada. Porque el pecado es pecado. Y tan grave es el pecado que cometieron ellos como el pecado que está cometiendo usted. Y ese pecado que usted está cometiendo tampoco tiene justificación. Pues del suyo y del mío tampoco me va a zafar del bulto, ¿verdad? Ninguno del pecado que estemos cometiendo tiene justificación. Esto es simple. Siguiente. ¿Cuál me toca? 7. Gracias, hermanita. Ay, tan aplicada. Gracias, hermanita. 7. El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Mire, la palabra dice que el pecado al principio es como la miel, pero luego es amargo como la hiel. Lo dulcito de la miel es efímero, es un pasón. Pero lo amargo, eso dura y dura mucho. No se deje llevar por lo dulcito del principio. No se deje llevar. 8, te iba a preguntar otra vez. 8. No digo octavo porque una vez dije octavo que era un saludo. Entonces, no, 8. Hasta agua se les hizo la boca. 8. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Tarde o temprano el pecado va a salir a la luz. Tarde o temprano. Mi hermanito tan lindo dice que se metía a escondidas a echarse su trago.
medicina tarde o temprano sale a la luz, de una forma o de otra. Pero el pecado nunca va a estar oculto de por vida. 9. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. De hecho, dice, Dios puede visitar la iniquidad de los padres, hasta ahí habla de otras cosas ahí. Pero ¿qué dice esta novena ley? El pecado comienza por voluntad suya, cuando usted quiere. Y hay personas que cometen el pecado una vez y no pasa nada, 2 veces no pasa nada, 3 veces y no pasa nada, N cantidad de veces y no pasa nada. Pero esta ley dice, tarde o temprano van a empezar las consecuencias, porque nos guste o no nos guste, toda decisión tiene una consecuencia. Y 10 va a venir. Gracias. Voy a poner en evidencia que estás en la jugada nada más otra vez. 10. Nadie se burla de Dios. Se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Si creemos que le estamos jugando la vuelta a Dios, mis gordos. No. Porque de Dios nadie se burla, mis amados. Entonces, ¿cómo quiero concluir esta reflexión? Llegó el momento de despertar de ese sueño en el que nos ha metido el pecado. Llegó el momento de despertar. Porque ¿saben qué es lo más lindo de todo esto? Lo más lindo de todo esto es que Dios es un Dios de misericordia. Y que no importa qué hizo usted en su pasado. Y vea que cuando estoy diciendo su pasado, de un minuto para atrás ya es su pasado. No importa qué hizo usted antes de venir a este salón, el Señor no vino a señalarle y a juzgarle. Dios es un Dios de misericordia. Nosotros vivimos en una sociedad que por alguna razón nos encanta ver el error de la persona, el pasado de la persona, lo malo, nos encanta ver la manchita negra en la pared blanca. Por alguna razón, fíjense que yo soy originario del Jícaro, ya se los he compartido un montón de veces. Yo soy originario de un lugar que se llama Jícaro. Realmente soy de una aldea del municipio del Jícaro, una aldea que se llama Las Ovejas. En la aldea de donde yo soy originario hay un caserío, colonia, como usted quiera llamarlo. Se llama El Mich. Miren, los más jovencitos no tienen ni idea por qué se llama El Mich. Los del Antiguo Testamento sí saben por qué. Hace unos días hablé de esto en una prédica y alguien me dijo, hermano, este año se están cumpliendo 26 años de aquella tormenta. O sea, no me venga a decir que ay, no, si hace acuerdo que ya pecaba. Les explico a los jovencitos. El Mich fue una tormenta que azotó el país, hizo estragos. Para quienes no conocen, a la orilla de mi pueblo pasa el río Motagua. A raíz de esa tormenta, el río creció tanto, su caudal creció tanto, que todas las casas que estaban relativamente cerca del río se las llevó. A estas personas les dieron en una misma propiedad un pedacito a cada uno para que hicieran su casa. Y a esa colonia le pusieron El Mich. O sea, esos fulanos todos los días se acuerdan de su desgracia de hace 26 años, pues, ¿por qué no le pusieron tierra de Dios o tierra prometida o el milagro? El Mich. Porque es que por alguna razón nos encanta poner nuestra mirada en lo malo. Pero Dios no es así. A Dios le encanta poner su mirada en lo bueno. Y si usted hoy toma
toma la decisión libre y voluntaria de querer esforzarse para vivir en santidad, se arrepiente de sus pecados, se acoge al sacramento de la reconciliación, hoy el Señor seguramente tendrá una sonrisa en su rostro, olvidará lo que se quedó atrás y pondrá su mirada en el anhelo de su corazón de vivir en santidad. Por eso, hermanos, ya lo pasado, pasado, dijo José José. Ya lo pasado, pasado. Borrón y cuenta nueva. Para el Señor, todo empieza hoy. Por eso, hermanos, despiértense y vivamos una vida de santidad. Amén. Denle un aplauso a Jesús.